hasta el papel y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí. Me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso y seguimos hablando de modelos de crecimiento. Estuvimos platicando la vez pasada de la ecuación logística, el modelo logístico, y con ese modelo tenemos que trabajar un poco más en el sentido de las limitantes que tiene, ¿no? Platicamos ya de las muchas y fuertes limitantes del modelo de crecimiento a tasa constante, sin limitación del modelo de Malthus. Hablamos un poco sobre las motivaciones político-económicas también de ese tipo de modelos. Y pues hay que hablar un poco sobre el modelo logístico, ¿no? Ya vimos más o menos el comportamiento matemático que tiene el modelo, ¿no? Ahí la población crece a tasa constante hasta el punto donde deja de haber recursos y entonces tiende a un valor asintótico, ¿no? Ahora, esto es desde luego más realista que el crecimiento sin límites, pero hay partes del fenómeno de dinámica de poblaciones que no refleja este modelo, ¿no? El, ¿Cuál es la alternativa entonces para esto, ¿no? ¿Qué es lo que quisiéramos que nuestro mapa de el comportamiento de una población reflejara, ¿no? ¿Cuál sería un buen modelo de dinámica de poblaciones? Entonces, vamos a dar dos propuestas hoy, o quizás tres, este, sobre cómo se va limitando la población. Entonces, en el primero vamos a buscar que el comportamiento del modelo refleje una posible extinción, ¿no? O un posible comportamiento que tienda a la extinción. El, en la segunda parte, pues veremos modelos con cosecha, ¿no? Se les llama con cosecha, ¿no? Entonces, la cosecha puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser cacería, puede ser depredación, puede ser lo que sea, ¿no? Y hasta ahí le vamos a dejar con poblaciones, con modelos de una sola población, ¿no? En uno de los modelos que veremos el día de hoy, el, el, eh, la forma de hacer el análisis nos va a dar nos va a dar pie a hablar sobre un tema interesante, matemáticamente interesante, y interesante también sobre la historia de la modelación matemática y de la biología teórica, que es la teoría de catástrofes, ¿no? Entonces, en uno de los modelos que vamos a ver, eh, al hacer el análisis del espacio fase, este, no del espacio fase, el análisis de la función del lado derecho del modelo, vamos a obtener, proyectando en algún plano adecuado, una catástrofe cúbica. Y las catástrofes cúbicas son, pues son curvas algebraicas con ciertas características, pero tienen que ver en el espacio de parámetros con cambios abruptos en
en el sistema, ¿no? Aquí el cambio abrupto pues, va a tener que ver con fenómenos cercanos a la extinción, pero o con al contrario, ¿no? Con una este con un crecimiento desmedido de la población seguido de un fenómeno cercano a la extinción, eh, llevado por ese crecimiento desmedido, ¿no? Eh, Hay que hacer también mención en esto de los modelos de crecimiento, de los modelos de eh, justamente de crecimiento desmedido de las células cancerosas. ¿No? No estoy seguro de que vayamos a abordarlo de una vez aquí o nos vamos de una vez hacia poblaciones que interactúan, pero habrá que mencionar al menos en alguno de los mini proyectos. Seguramente vamos a describir el modelo de Gompertz, que se puede aplicar a un modelo de grano grueso de crecimiento de células o de poblaciones de células cancerosas, ¿no? Bueno, entonces vamos un rato a garabatear el pizarrón y continuamos. Bueno, entonces pues vamos a empezar con la primera modificación de nuestro modelo. Habíamos, pues nada más hay que recordar, ¿no? Un poco cómo es la ecuación logística. La habíamos pintado como x punto igual a una tasa por la población, ¿no? Esta parte del crecimiento rápido. Y esta se acotaba con algo proporcional a la población e inversamente proporcional a la capacidad de carga del sistema. Entonces recordemos que la capacidad de carga pues no es otra cosa que preguntarnos, ¿no? ¿Cuántos bichos soporta el sistema en cuanto a la recuperación de los recursos necesarios para que la misma población de bichos vuelva a crecer, ¿no? Se reproduzca. Entonces, ahora vamos a hacer una modificación. Entonces, partimos de esta y lo que vamos a hacer es modificar la tasa de crecimiento, ¿no? Pues seguimos teniendo nuestro crecimiento rápido, pero ese crecimiento rápido se va a ver afectado por otro término que va a ser de la forma x sobre una teta menos 1. Y ahorita vamos a ver qué es lo que hace esto. Y lo mismo, ¿no? Esto crece tanto como sea la capacidad de carga del sistema, ¿no? Entonces, en este caso, podemos pensar que, ¿no? Si escribimos esta ecuación como alfa x teta menos 1 por x, ¿no? Menos el otro término, ¿no? Alfa x sobre teta menos 1 cuadrada k, esencialmente es el mismo modelo logístico, ¿no? Visto de esta forma, ¿no? Nada más que la alfa tiene una nueva forma, ¿no? Que le podríamos llamar alfa tilde de x y un parámetro teta,
por X menos esa misma, ¿no? Alfa tilde de X teta por X cuadrado sobre K, ¿no? Entonces, esta de aquí es nuestra nueva tasa de crecimiento. ¿Qué tiene de especial esa tasa de crecimiento? Lo que vamos a ver, ¿no? Es que esta tasa primero es dependiente de la densidad y de este otro parámetro. Ese parámetro teta, que es mayor que 0, desde luego, tiene que ver con depredación. Entonces, o con densidad también, ¿no? Densidad. Lo que estamos diciendo acá es que si la población es o tiene muy baja densidad, también no solo les va a costar defenderse de algún depredador o lo que sea, sino también les va a costar reproducirse, ¿no? Entonces, mientras menos cerca estén, más difícil les va a ser reproducir. Ojo, esto no es un modelo general y muy pocas veces nos vamos a encontrar en este caso con modelos de ese tipo, sino más bien pues, con modelos que funcionan con cierto tipo de especies, ¿no? Con cierto tipo de bicho. Entonces, en este caso funciona para aquellos que tienen una tasa de reproducción que depende de la densidad, ¿no? ¿Sí? Por eso, en varias especies, pues cuando es la época de reproducción, se juntan las grandes masas de individuos, ¿no? En ese sentido es que depende de la densidad la posibilidad de reproducirse, ¿no? Ok, entonces vamos a quedarnos con nuestro modelito. A esta variación se le llama oso depredador, porque en densidades muy bajas lo que va a ocurrir es que este término lleva a la extinción. Esta función que le pusimos la alfa de x y de teta, la alfa tilde de x y de teta, pues al final de cuentas lo que tenemos es una cuadrática hacia abajo, ¿no? Entonces esto va a pasar por acá y tiene una cosa así, ¿no? Entonces, para densidades muy bajas, esto no va a alcanzar a crecer, pero para densidades altas sí. Pasando un máximo, empieza a decrecer. Pero ¿qué pasa cuando empieza a decrecer? Pues se va a aproximar a la otra asíntota, que es la K, ¿no? ¿Quiénes son los dos puntos fijos aquí? ¿O cuántos puntos fijos vamos a tener, ¿no? Entonces, al menos tenemos 3 puntos fijos, ¿no? De lo que podemos ver por la forma de la ecuación, el x idénticamente 0 es 1, ¿no? Soluciones constantes, la otra solución constante, ¿quién va a ser? Pues es la que corresponde con x sobre teta menos 1 idénticamente 0, que no es otra cosa que x idénticamente igual a teta. Y la otra que todavía tenemos, pues es x idénticamente igual a teta, ¿no? De esta ecuación, de esta expresión de acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la teta? ¿Qué pasa con la estabilidad de la teta? ¿Y qué pasa con la estabilidad del cero? ¿Cómo es la derivada alrededor de teta?
Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando cuando nuestra condición inicial es más pequeña que teta, pero más grande que cero? ¿No? Entonces, alfa por x es más grande que cero, y aquí lo que vamos a pedir es que teta sea menor que k, ¿no? En un caso. Entonces, si teta es menor que k, aquí esto es menor que k. Y si esto es menor que k, esta parte de aquí es más chica que 1, ¿no? X0 menor que k implica x0 sobre k menor que 1, y esta parte va a ser positiva, positiva, y aquí vamos a tener x0 menor que teta, implica que x0 sobre teta es menor que 1, y esta parte va a ser menor que 0, ¿no? Entonces, en este caso de aquí, donde teta es menor que k y x0 es menor que teta, la derivada, la x punto o la de x en dt es menor que 0. Es decir, vamos a tener para valores iniciales menores que teta, esta teta, de crecimiento, ¿no? Ahora, si tenemos esta misma situación, teta menor que k, pero x0 mayor que teta, y déjenme poner mis puntos, mis soluciones de equilibrio acá. Para hacer unas cuentas de este lado. Aquí vamos a tener 0 menor que teta menor que x0, ¿no? En este caso, x0 sobre teta sobrepasa 1, lo cual nos da valor, esta expresión mayor que 0, ¿no? Este es mayor que 0, y nada más supongamos que todavía estamos debajo de k, entonces también x0 sobre k es menor que 1 todavía, y esto va a ser positivo, ¿no? Entonces, en este escenario, x punto es positiva, ¿no? Entonces pasamos de un umbral donde decrece la derivada a un umbral donde la derivada crece, ¿no? Entonces, pasando esa teta, o sea, si dibujamos nuestra línea de fase, tenemos k, tenemos teta y tenemos 0, ¿no? El 0, ahorita vamos a ver, ¿no? Pero estamos con la teta. La k sigue siendo en este régimen atractora, ¿no? ¿Por qué? Porque la teta es expulsora de este lado, ¿no? Se van a alejar y se van a alejar hacia el 0, ¿no? Va a ser menor que 0, del otro lado, ¿no? Entonces es repulsor por los dos lados, pero fíjense que en este régimen, ¿no? O sea, de este lado sí se van para acá, y si hacemos la cuenta, para en ambos casos, si la x0 se pasa de k, es decreciente, ¿no? Entonces la k sigue siendo un atractor, la teta es repulsor de este lado y repulsor del otro lado también. Entonces, para estas condiciones de aquí, el 0 es atractor. Es decir, hay un fenómeno de extinción para poblaciones cuya densidad es muy pequeña, ¿no?
Entonces, es un comportamiento que no teníamos con la logística, pero que recuperamos con esta, esta modificación del pozo depredador. Entonces, ¿cómo se ven las soluciones con esta nueva ecuación? Tenemos nuestra K, tenemos la teta y más vamos a hacer que la teta sea con un orden bastante más pequeño. Aquí tenemos una solución de equilibrio y aquí también. Y lo que tenemos es que de este lado las soluciones se siguen viendo así, muy por aquí se siguen viendo de esta forma. Aquí digamos que está el K medios. Y aquí son las sigmoidales. Pero llegando acá, ¡pop! Se cae. Y van a ser asintóticas al cero, ¿no? Entonces, es un poco lo que estábamos viendo, ¿no? Por encima de teta van a crecer y van a crecer pues siguiendo la misma dinámica que ya tenían, pero por debajo de la teta todas estas soluciones van a decaer, ¿no? No alcanza a crecer la población, se aleja de esta condición de equilibrio hacia la otra condición de equilibrio que era el cero, ¿no? Entonces esa es la idea del pozo depredador. Es decir, la población puede tener densidades bajas, pero no más bajas que la teta, y puede tener densidades altas, pero no más altas que la teta, ¿no? Entonces son dos mecanismos distintos que hacen el control de la población. No puede ser ni muy alta ni muy baja, ¿sí? Esto ya es más realista. Tampoco es tan así, pero ya no hay un crecimiento todo el tiempo y pueden darse fenómenos de extinción con cierto juego de parámetros, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a ver un modelo de con cosecha que le llaman, ¿no? Entonces, vamos a partir de un modelo, partimos otra vez de este modelo logístico. Y a partir del modelo logístico vamos a introducir un término que puede ser depredación o puede ser cacería o lo que sea, ¿no? Es algún tipo de depredación, pues, del bicho que estamos tratando. Entonces, es un modelo logístico con cosecha. Ahora, hay en general, ¿no? En general vamos a hablar de un modelo logístico con cosechas y tiene esta forma, ¿no? Este término de acá es la cosecha. Y podemos tener muchas formas de la cosecha. Puede ser cosecha constante, cuando estamos hablando, por ejemplo, de animales que se crían para o de algún tipo de ganadería, pues, o de pesquerías, este tipo de cosas, ¿no? Donde constantemente y estacionalmente pues se van sacando tantos bichos. Entonces esa es la cosecha. Este puede ser constante o puede ser denso dependiente, ¿no? Que es una que vamos a ver ahorita, ¿no? X punto igual a
alfa x menos por 1 menos x sobre k menos una e constante o bueno, esta también podría ser una función, pero pensemos la de principio constante por x, ¿no? A esta cosa se le llama el esfuerzo de la cosecha, ¿no? Eh, ok. ¿Quiénes son las soluciones de equilibrio de este lado, ¿no? Entonces, para este modelo, vamos a tener x igual a 0, sigue siendo una solución de equilibrio, pero x igual a k ya no es una solución de equilibrio, ¿no? Entonces, la otra solución de equilibrio es donde alfa x por 1 menos x sobre k es igual a e por x. Y como x es distinto de 0 en principio, tenemos esto de acá, ¿no? Alfa por 1 menos x sobre k es igual a e. O bien que alfa sobre e por 1 menos x sobre k sea igual a 1, ¿no? De aquí tenemos alfa sobre e es igual a alfa sobre e k por x, y finalmente tenemos x igual a e k, perdón, e k sobre alfa por e, ¿no? Las es todas se van a ver al mago y efectivamente la k sí era una solución de equilibrio. Menos mal, seguimos teniendo esa solución de equilibrio y pues vamos a ver qué es lo que está haciendo este término de cosecha, ¿no? Entonces vamos a llamarle a k por 1 menos e sobre alfa nh. nh que depende de e, ¿no? Y entonces, y vamos a llamarle y que depende de e a ek por 1 menos e sobre alfa, o bien e por n de h, ¿no? nh de e. Esto suponiendo que la e es menor que la tasa de nuevos individuos. Ahora, lo que vamos a tener es que mientras la e sea menor que alfa, esto se va a seguir comportando como el logístico, ¿no? Va a seguir teniendo un crecimiento que se satura y después de la saturación empieza a decrecer, ¿no? Pero si pasamos de alfa y e es mayor que alfa en algún momento,
Pues quisiéramos saber cuál es el máximo. Entonces, si ese pasa de alfa, la población va a empezar a decrecer, ¿no? La población decrece. Pero ¿cuál es el máximo del esfuerzo, de este esfuerzo, de tal manera que la población se siga sosteniendo, ¿no? Es decir, una cosecha sostenible. ¿Cuál es el tiempo de recuperación, ¿no? Entonces, la Y máxima es la Y de E que corresponde a la E igual a alfa por K sobre 2, ¿no? Esta K medios, acuérdense que era donde cambiaba de forma la curva, de ser sigmoidal a ser un crecimiento lento, ¿no? Entonces, justo allí, por ¿no? La tasa de crecimiento, que eso puede ser más abajo dependiendo de la tasa, perdón, aquí es en alfa sobre 2 y esto no es otra cosa que K por alfa sobre 2, ¿no? Y entonces la población máxima que se puede cosechar o depredar, pues justamente es esta de K medios, ¿no? La N máxima que se puede cosechar. Y entonces ese punto de equilibrio pues va a ser asintóticamente estable para algunos valores y para otros no, ¿no? Y igual el tiempo de recuperación de la población pues va a variar conforme variemos los parámetros. Ahora vamos a hacer otra modificación del modelo, también con cosecha, pero va a ser otro tipo de cosecha, ¿no? Entonces, seguimos en este marco general. Y ahora vamos a un caso particular que este ejemplo viene en el libro de Murray, pero luego les paso el artículo donde lo sacan, que es de Ludwig. Me parece que en los 80, pero no estoy completamente seguro. Y Ludwig propone un modelo sobre unos bichos que son unas polillas de abeto. Entonces, estas polillas, todavía en su forma larvaria, se van a vivir a los abetos y hay una densidad umbral donde pues ya se considera una invasión, ¿no?, de los bosques de abeto. Entonces, ¿cómo se esparcen las polillas? Nada más así pensando en la cuestión de densidad, es algo que aborda este modelo que vamos a revisar y vamos a suponer que este término de cosecha pues es el término de depredación por aves, ¿no? Las aves se comen a las polillas y mantienen más o menos controlada la población como en el modelo anterior, pero las polillas pueden volver a crecer
cuando la densidad es baja, ¿no? Aquí pasa al revés que con el primer modelo. ¿Por qué? Porque con densidades bajas pueden evitar la depredación, ¿no? Ahí donde ven un montón de polillas, ahí se van a ir los pájaros y van a empezar a comerse, ¿no? Donde no los ven, pues no los matan. Entonces, ¿cómo es el modelo que propone Ludwig y sus colaboradores? Pues propone que f de x pues es como un parámetro b por x cuadrada sobre a cuadrada más b cuadrada, donde a y b son parámetros positivos que tienen que ver con el crecimiento crecimiento del foliaje del abeto y las cercanías, ¿no? Entonces, lo que van a encontrar pues es un umbral, ¿no? Ahora, ¿qué problema hay acá? Pues que ya tenemos en nuestro modelo un parámetro, dos parámetros, tres parámetros y cuatro con la A, ¿no? Entonces, pues empieza a volver más complicado, ¿no? Digo, computacionalmente quizás valga la pena hacer un barrido de parámetros, pero siempre es mejor tener un modelo que tenga menos parámetros. Entonces hay que reparametrizar esto, adimensionalizando estas cosas, ¿no? No recuerdo bien las unidades de esto, pero creo que todas son cantidad de individuos, ¿no? Como esta, ¿no? Cantidad de individuos en el tiempo. Entonces, pues hacemos un cambio de coordenadas, cambio de variables, para tener variables adimensionales, ¿no? Esto se llama adimensionalización. Luego les mando unos ejercicios para hacer variables adimensionales. Vamos a proponer u que sea x sobre a, alfa que sea alfa tilde que sea a por alfa sobre b, q que sea k sobre a y tau que va a reparametrizar el tiempo, ¿no? Va a ser otra escala de tiempo y a partir de aquí vamos a tener dos parámetros únicamente para nuestra ecuación. Vamos a tener la derivada de u respecto de tau es alfa tilde por u por 1 menos u sobre q menos u cuadrada más 1 sobre u cuadrada, ¿no? Entonces esta función representa nuestro cosecha dimensional y esta parte de aquí sigue siendo una logística, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que notar acá nada más? Pues primero que la u es pequeña y que n es pequeño respecto de a. Perdón, no n, x es pequeño respecto de a. ¿Quiénes son los dos puntos fijos? Pues u idénticamente 0 es 1 y el otro pues es donde r por 1 menos u sobre q es igual a u ¿no? Sobre 1 más u cuadrado, ¿no? Aquí nos llevamos una u
porque ya agotamos el caso u igual a 0. Y a partir de aquí vamos a tener bueno, a este llamémosle U2, ¿no? Al que corresponde a este. ¿Por qué? Porque cuando pasemos este término de este lado, vamos a tener una ecuación cúbica en U, ¿no? Entonces, nos conviene más pensar que justamente una de sus raíces es 0 y tenemos otras dos, ¿no? Que corresponden con esta, que son U cuadrada y U2, perdón, y U3. Para no estar haciendo tantas cuentas. Y lo que vamos a tener son, y uno más, ¿no? El U4. No estoy seguro de que uno de estos sea C, pero sí puede ser. Creo que sí. El hecho es que vamos a tener tres estados estacionarios y estables. Pero cuando barremos los parámetros, va a ocurrir algo chistoso. Va a ocurrir una bifurcación, ¿no? Pues la idea es que tenemos nuestro polinomio cúbico y tenemos tres, U1, U2, U3 y pues el 0 que no nos interesaba más, ¿no? Y la idea de todo esto es que si barremos los parámetros adimensionales Q y R, vamos a tener regiones donde tenemos distintos puntos estables. La R, digamos acá está un medio y por acá está A, y lo que vamos a tener por acá es que hay una región así. Aquí hay tres puntos estables y acá vamos a tener uno estable y dos inestables, ¿no? Entonces, de tener un solo punto, al barrer los parámetros nos salen tres, ¿no? Es una especie de pitchfork. Ahora, podemos etiquetar acá este punto P, esta rama es B, esto es A, este punto de acá es C y esta rama de acá es D, ¿no? O, ajá, por acá va a ser C, D, A. Y lo que se tiene es que si fijamos Q, ¿no? Para una Q fija, haciendo crecer R por A, B, luego C, luego D, ¿no? Para alguna Q fija, tenemos un punto estable, un punto estable, un punto estable, nos salen tres, y luego perdemos la estabilidad y tenemos un solo punto estable otra vez, ¿no? Entonces, son la ganancia abrupta de otros dos puntos estables y la pérdida abrupta de esos dos puntos estables. Eso lo podemos pensar
en el espacio de tres parámetros, ¿no? La R, la Q y la T, ¿no? Tenemos R, Q, T, y aquí podemos pensar que esto va a ocurrir en una especie de sabanita que se va a hacer bolas por acá, ¿no? Como que se va a enrollar así. Y por acá está el valor A, el B, el C y el D, ¿no? Entonces la idea es que vamos a, para una Q fija, esta es la Q, para una Q fija, conforme pasa el tiempo, pues recorremos la R de 0 a B a C, y por acá es donde pasan las cosas raras. Ahora, si volvemos a proyectar esta cosa, que se está como doblando hacia adentro, en únicamente los parámetros R y Q, lo que vamos a tener justamente es esta acústica, ¿no? Esta es pues una curva algebraica de grado 3, que se llama la catástrofe cúbica. La próxima sesión pues vamos a hablar un poco sobre ese tipo de curvas, y vamos a regresar a este modelo con cosecha, ¿no? Porque algo está interesante está pasando, ¿no? Vamos a ir primero, la siguiente sesión vamos primero a tratar de entender esto en la computadora, y luego hablaremos un poco sobre esa catástrofe cúbica, sobre el trabajo de Benetton matemático, sus posibles aplicaciones biológicas y el abuso que se hizo de las posibles aplicaciones en otros y variados campos en la década de los 80, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre esa historia en la siguiente sesión. Por hoy lo dejamos aquí y nos vemos en la que sigue. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. The only